Persona. Entrevista a artistas. Retrato de los creadores y perspectivas del mundo actual. Está Buena bien. tarde y noche a la audiencia de Antena 1. Estamos empezando una edición de Persona, espacio de radio y video que a partir del arte elabora pensamiento actual y biografías de sus autores. Hoy tenemos con nosotros desde México a Marcela Armas, artista contemporánea transdisciplinar que entrecruza su camino con las ciencias, la tecnología, la curación y otros saberes de los que estaremos en este encuentro hablando. Hola Marce, qué honor y alegría tener tu presencia acá. Cuéntanos cómo estás, cómo llegas. Hola Marinés, muchas gracias. No, pues encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. Yo estoy acá en San Miguel de Allende, donde vivo actualmente, en el centro de México. Y bueno, pues un saludo a todos. Pues gracias, más gracias por estar. Empecemos como revisando tu bio para presentarte. Marcela Armas, Durango, 1976. Ocupada en el arte y su relación con las ciencias, la tecnología, la alquimia, la curación, la espiritualidad, el hacer comunidad y la crianza. Interesada en el estudio de los registros de la memoria, en la materia y sus fuerzas vivas en el cruce de la biodiversidad y diversidad biocultural. Preocupada por la recuperación y la validación de saberes ancestrales y comunitarios. Su investigación aborda el vínculo de la materia y la tecnología entendida como un constructo sociocultural. A través de su trabajo le interesa el significado de la aístesis como una capacidad del corazón para percibir significado y mantener un vínculo de sentido con el mundo. Actualmente trabaja sobre las propiedades magnéticas de minerales y sus posibilidades para almacenar información a través del sonido como medio de interpretación e inducción. Su trabajo articula tecnologías, diálogos transdisciplinares y procesos de comunidad, indagando sobre las relaciones que teje la sociedad con la materia, la energía, el espacio, el tiempo y la construcción de la historia. Realizó estudios académicos en la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de Guanajuato y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Valencia. Ha recibido el apoyo del Programa de Jóvenes Creadores del FONCA, Programa Arte Cultural Vancomer, MAC, Programa de Apoyo de Investigación de Nuevos Medios de CENART. Recibió el premio Arco VIP de Arte Electrónico de la Feria de Arco Madrid 2012. Participó en la Unciana Bienal de La Habana, recibió el premio Incentivo a la Producción de Vida 16.0 de la Fundación Telefónica de España, miembro del Sistema Nacional de Creadores FONCA 2016-2019. Su trabajo ha sido exhibido en México, Estados Unidos, América del Sur, Europa, Rusia, China y la India. Wow, pues bienvenida Marce, qué interesantes mundos conectas. Cuéntanos para empezar sobre estas conexiones, quizás con la ciencia, la tecnología, la alquimia, la curación, la espiritualidad. Pones en tu bio universos tan diversos y tan complejos. Sabemos que abordas todos ellos desde las artes, así que la pregunta para empezar quizás sería ¿cuáles fueron justamente las preguntas, las inquietudes, las provocaciones o necesidades que te movieron desde las artes a buscar en estos otros territorios? Sí, Mar, bueno, pues es que en realidad, como todas estas cosas que se nombran juntas, en realidad siempre han estado juntas, pero tampoco desde el origen he tenido la conciencia de que estaban juntas, ¿no? Ha sido como un proceso muy orgánico de irme adentrando pues en mi trabajo, en la práctica del arte y de ir descubriendo pues todas las correlaciones, las vinculaciones que van apareciendo con la experiencia, ¿no? Entonces creo que ha sido pues un camino ya, bueno, para mí largo, nunca suficientemente largo, ¿no? Pero sí, pues yo empecé trabajando, yo empecé en una escuela de artes y oficios.
Y ahí a partir, lo que yo digo es que, bueno, como que uno siempre, cuando nombra este tipo de academias, uno, pues como que ahora en la complejidad y en la en las prácticas que se han vuelto tan transdisciplinares, tan diversas, tan complejas, a veces decir Escuela de Artes y Oficios, pues se queda como en un espacio muy clásico, muy tradicional, ¿no? Y limitado. Pero fíjate que yo con los años he recuperado, ¿no? Como he validado mi origen ahí, porque de alguna manera el trayecto de mi trabajo y de mi vida me ha regresado a ese trabajo como con cierta, pues con las virtudes de la materia, desde cierta simplicidad, ¿no? Entonces, bueno, como para no perderme, bueno, ese fue como mi comienzo y después de allí, bueno, pues me moví a la Ciudad de México. Yo estudié en Guanajuato, me moví a la Ciudad de México, y también ese movimiento fue, pues para mí muy importante, ¿no? O sea, como el nutrimento que me dio estar en la ciudad, pues yo creo que sí fue como un espacio de formación muy grande, muy importante. Los primeros años, pues mi relación fue como en una exploración muy directa con la conciencia del hacer arte, ¿no? Y que se fue expandiendo conforme mi comunidad también iba creciendo. Entonces, cuando llegué a la Ciudad de México, bueno, pues mi contacto con esta comunidad de hacedores, de artistas que estaban explorando otras maneras y otros recursos, y estaban buscando cómo incorporarlos a la práctica, pues me tocó conocerles y, bueno, empezar a trabajar con ellos y empezar a nutrirme, ¿no? De todas estas cuestiones relacionadas con la exploración de la electrónica análoga, la electricidad como fenómeno, la mecánica. Yo en realidad mi formación ha sido muy análoga, ¿no? Yo no soy una persona, no me tocó formarme como con estas generaciones que estuvieron relacionadas con las artes digitales, ¿no? Y bueno, como que mi relación con la tecnología tiene que ver como con cuestiones más análogas, ¿no? Entonces, bueno, pues así ha sido como el camino, ¿no? Como una cosa pues muy orgánica que con el tiempo siempre me he preguntado, o me pregunté muchos años estando en la Ciudad de México, cómo podía yo incorporar a mi práctica otras cuestiones que me importaban, y que me tocaban profundamente, ¿no? Que tenían que ver con mis propios procesos de sanación, y con intereses, pues, de relacionar mi vida con asuntos como la espiritualidad, ¿no? Como la alquimia, como la medicina natural, la medicina tradicional mexicana, que son cosas que han ido apareciendo en mi vida porque son necesidades propias, ¿no? Y que en algún momento yo no sabía muy bien cómo relacionar, pero con el tiempo esto ha ido sucediendo, ¿no? Como con un proceso, pues, valga decir, curativo también, ¿no? Un proceso muy personal que ha sido también curativo, en el cual pues se ha ido como permeando de una manera más vital, el cómo, lo digo y creo que es muy abstracto, me cuesta un poco explicarlo, ¿no? Pero bueno, sí es como la experiencia de mi propia vida, ¿no? Y el ir tomando recursos y buscando recursos, y pues cómo irlos conjugando, ¿no? Poco a poco en las prácticas. Gracias, Marce. Me hace pensar como en un camino un poco paralelo, casi opuesto a este modo, quizás que tenemos más occidental de ir como profundizando en lo más micro, y
Al contrario, tú traes esta idea que me trae un pensamiento más oriental que donde se unen los saberes, donde confluye más orgánicamente todo. Vamos a ir viendo cómo esto sucede a la par de tus propios procesos. Quizás mirando tu biografía, siento que gradualmente, ya mirando más tu obra, suceden como pequeños cambios y me pregunto si es que esos cambios resuenan en tu propia vida como creadora y como persona también. Voy a tratar de describir estos cambios sutiles en tu trayectoria, tratando de no ser muy reduccionista y aclarando que es una impresión mía. En hacer un brevísimo paso por lo que serán, me parece que como 10 años de vida y producción de artes, pero sosteniendo esta inquietud. ¿Qué mueve a Marcela en el tránsito de estas etapas en tu creación? Empezando en tiempos en que vivías en la Ciudad de México, lo mencionaste ahora, y se visibiliza en tu obra una voz quizás más contestataria en problemas del inmediato contexto urbano en cuanto a los modos de producción y consumo desmedido de la energía en la sociedad contemporánea. También entonces problematizas del espacio del cuerpo en un entorno público en que que se va volviendo casi exclusivamente propiedad de las máquinas. La producción del ruido es una preocupación para ti desde el comienzo y la contaminación sonora en general. A esto sucede una etapa en la que reflexiona sobre capas quizás menos evidentes, pero con igual implicación política, como la migración, identidad nacional, las instituciones, los engranajes sociales, económicos y culturales, para más tarde, en un momento actual diferente, quizás va tomando mayor fuerza la poética con la que generas las reflexiones y a la vez la problemática tiene mayor sutileza sin dejar de tener una fuerza política que pues está en toda tu obra, pero definitivamente es otro tono. Otra vez es una mirada muy fugaz por un largo trayecto, pero con ganas de invitarte a pensar en los tonos en que han tenido estas partituras tuyas y las resonancias que han tenido en tiempos en tu vida también. No sé si nos puedes contar algo sobre eso. Sí, yo creo que, claro, lo resumiste muy bien, creo. Yo también puedo verme a mí misma, ¿no? En retrospectiva. Y como, bueno, una cosa que yo siempre he pensado es como que para mí la construcción de estas cosas que llamamos piezas, en realidad son como pequeños estadios, ¿no? Como enunciados, como maneras de articular pues una expresión y sí, un enunciamiento, pues en un momento, en un contexto particular de la sociedad, del mundo y también de mi trayecto, de mi andar, ¿no? De mi trayecto. Entonces, pues sí puedo ver que en un comienzo, por un lado, pues yo pues estaba como en una, creo como en un momento de exploración, de mucha exploración y quizá pues con cierta ingenuidad, ¿no? Como con cierta ingenuidad de mirar las cosas como nuevas y como también de estarme preguntando por qué las cosas eran de una manera, ¿no? Y cosas o situaciones, circunstancias que me parecían pues de alguna manera violentas y de alguna manera agresoras, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? Y estaba yo como tratando de buscar cómo articular y ciertas materialidades que pudieran ayudarme a entender de alguna manera pues cómo se estaba tejiendo esto, ¿no? En los espacios, en el espacio de la vida que habitamos, ¿no? Y creo que pues sí, poco a poco fue cambiando también, te digo, para mí siempre ha sido muy importante la interacción que he tenido con mis comunidades, ¿no? O sea, como los diálogos que han ido apareciendo, ¿no? Entonces sí, y que bueno, en esas conversaciones pues uno se va nutriendo de muchas cosas, ¿no? De otros puntos de vista, va creciendo
se va ampliando el horizonte, ¿no? De cómo uno mira y de cómo uno percibe los fenómenos y las circunstancias y las situaciones que nos atraviesan de manera personal y de manera colectiva. Pero sí creo que con el tiempo, ahora que dices esto, ¿no? Como ahora los intereses han cambiado, ¿no? Yo ya no estoy tan interesada en hacer estos enunciamientos políticos tan literales. Mi actitud ya es otra, ha cambiado, ¿no? Y ahora creo que lo que me sucede es que, pues sí ha crecido mi conciencia de que, más bien como de un cuidar la energía, mi energía, en el cómo habito los procesos y en el cómo, pues es un cuidado personal de mi energía, pero sobre todo es un cuidado de la energía colectiva, ¿no? Tratar de cuidar, pues cuidar de los demás, básicamente, ¿no? Y ese cuidar de los demás pasa pues por este cuidado personal y esta conciencia de que cuando uno articula un enunciado, ese enunciado pueda expresar la posición que uno tiene, la postura y el pensamiento que uno tiene en el mundo en el momento presente, ¿no? Bueno, no sé, no sé si sean las mejores palabras para explicarlo, Pues pero sí creo que tiene que ver con eso. sí, gracias. No es una pregunta fácil. También es un cuerpo de trabajo que lleva un rato, eh, unos años que llevas nutriéndolo, madurándolo, y estás muy dentro de él mismo también. Entonces me imagino que tener una perspectiva es como sumergirse en capas en las que uno mismo está. Les recomendamos muchísimo ver el cuerpo completo de trabajo de Marcela, porque es cierto que es diverso y que ahora mismo está tomando otras cualidades, pero al mismo tiempo tiene un hilo conductor muy, muy claro y muy tuyo, pues. Entonces, sí, recomendamos ver la obra completa. Lástima que no nos va a dar tiempo de mirarlo acá, pero sí vamos a ver 3 obras de Marcela ahora mismo que volvemos luego de una pausa. Volvemos con Marcela Armas. Gracias por estar en sintonía y justamente nos estamos adentrando al momento actual de Marce. Vamos a empezar por Sideral. Esta es una obra en colaboración con Gilberto Esparza y Daniel Yermali y el Instituto de Astronomía de la UNAM. En principio, Sideral... Bueno, solo quisiera hacer la corrección. Bueno, es un trabajo de Gilberto y mío. Sí. Lo hemos abierto a la colaboración con Daniel Yermali, con Diego Liedo, y eventualmente también con otros grupos de científicos o instituciones que van participando. Gracias por la corrección. ¿Quieres explicarnos como en síntesis de esta obra para pasar a ver el video? ¿Qué nos podrías contar? Sí, claro, pues bueno, Sideral es una exploración, pues son una serie como de articulaciones sonoras que pretenden darle voz a la memoria magnética de meteoritos que han caído en diferentes partes de la Tierra y que bueno, con los cuales hemos podido tener acercamientos pues con la evolución del proceso, del trabajo, ¿no? De cómo ha ido caminando el proyecto. Y sí, pues realmente, bueno, empezamos con un diálogo, una conversación con el Instituto de Astronomía. Gilberto y yo pues ya habíamos explorado, ya teníamos un par de añitos que habíamos explorado la memoria, bueno, el campo magnético superficial
de unos meteoritos que están en la colección del Museo de Geología en la Ciudad de México. Entonces, bueno, como que teníamos ahí, ¿no? Pues la idea y las ganas de iniciar algún trabajo con respecto a eso. Y bueno, pues en el 2015 se empezó a abrir como la puerta, ¿no? La oportunidad para poder sumergirnos en ello. Y iniciamos esta conversación con ellos, con el Instituto de Astronomía. Y bueno, empezamos a explorar la posibilidad de poder hacer un instrumento que pudiera tomar una lectura del campo magnético superficial de este meteorito, de un meteorito que, bueno, tienen un montón en su colección, pero hay uno en particular que está en el vestíbulo del instituto, que se llama La Concepción o Adargas, y es un fragmento de un meteoro muy grande que cayó en el norte de México, en la Sierra de Chihuahua, y que, bueno, ha tenido también una larga historia, y se ha ido como moviendo, pero ya desde los años 70 está en el vestíbulo del Instituto de Astronomía, ¿no? Entonces, como realmente nosotros invitamos al instituto, a los astrónomos, a ser parte de esto, dado que en realidad, bueno, sí, ellos han estudiado los meteoritos y hay otras investigaciones que se han hecho en otras partes del mundo, pero en realidad tampoco han sido un objeto de estudio, como que no han ido mucho más allá de estudiar su composición, de saber pues como cosas muy elementales de los meteoritos, ¿no? Entonces como que, bueno, a ellos les pareció interesante como abrir el espacio de investigación también a un espacio más sensible, a un espacio que, pues donde entra el arte, y donde se busca no solo como un proceso de investigación que arroje solamente información y datos, sino que también pueda ampliar la experiencia que podamos tener pues como humanos o como terrícolas en nuestro encuentro con estas entidades que vienen de otros lugares y que han viajado por el sistema solar, ¿no? Y que nos traen historias y que nos traen pues otra información, otros mensajes, ¿no? Y que bueno, pues que han tenido o que hemos tenido la suerte, ¿no? De recibir pues en la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto se ha ido configurando, hasta el momento hemos trabajado con 3 meteoritos, un meteorito que está en un observatorio en Berlín, Archenholz, que se llama, y el meteorito es Cañón Diablo, que es un meteorito que cayó en Arizona, y bueno, por alguna razón llegó allá, o sea, te digo que ellos también tienen su propia historia, ¿no? Y otro meteorito que se llama Vauxhall, que es un meteorito más pequeño, de 80 kilos, que está en el Museo de Historia Natural de Londres, y que, bueno, fuimos invitados a un festival que se llama Sónica en Glasgow, en Reino Unido. Entonces, bueno, como con todas estas coyunturas, ¿no?, han permitido que nos podamos aproximar a estos seres minerales. La idea pues ha sido hacer instrumentos que puedan, con unos sensores magnéticos, recoger una lectura, unos datos de esto que a mí me gusta llamarle memoria magnética, ¿no? Que está grabado en la superficie de estos cuerpos minerales, y a partir de estos datos poder intervenir ciertas fuentes sonoras o ciertas composiciones sonoras que hemos creado, y digamos como producir variaciones en estas composiciones sonoras de tal manera que podamos crear una experiencia sonora pues que en donde digamos que el meteorito no es el que produce el sonido, no es el que crea el sonido, sino quien es como un director de orquesta, ¿no? Quien genera ciertos cambios en esta experiencia sonora, y bueno, es una manera como de darle voz, de constatar, de
y no tanto constatar como en una aproximación científica de buscar la demostración, pero sí pues de acercarnos de otra manera, ¿no? De darnos cuenta que pues la materia guarda memorias y que de alguna manera también es parte de nosotros. Somos también seres minerales, ¿no? Internamente en nuestro cuerpo, ¿no? Fluyen los minerales, nos sostienen los minerales, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos ampliar este diálogo? Cuando hablamos de diálogos interespecies, pues hablamos como de replantear éticamente nuestras relaciones con el mundo vegetal, ¿no? Bueno, ya no digas yéndonos al mundo vegetal, ¿no? Humanamente, ¿no? Poder crear, o sea, poder realmente mirar al otro como un igual, ¿no? Y esto pues en un espacio de la ética, de lo ético, del considerar éticamente a la otredad, pues también podemos pensar en otras formas de existencia, ¿no? Bueno, estas sonoridades, estas fuentes sonoras, que han sido creadas ex profeso para cada meteorito, toman en su composición referencias de cosas, de lugares, de historias, de los lugares donde estos meteoritos impactaron. O sea, nosotros consideramos el lugar donde el meteorito cayó para plantear y como desde ahí tomar ciertos referentes para la construcción de estas sonoridades, ¿no? Entonces, así crear una lectura también poética, sí, poética, y pues darle un sentido a esta, y pensar en esta cuestión como del destino, ¿no? Como de estas rocas que vienen de otro lugar, llegan y caen, pues sí, con la tierra y en un lugar en específico, ¿no? Donde crecen culturas, donde crecen ciertos ecosistemas, ¿no? Entonces a partir de allí, pues tomamos esto como una inspiración también. Me imagino que el trabajo de instalación para mostrar esta pieza debe ser igual de monumental que la pieza misma. Y una vez ya montada una obra de estas, y esto te pregunto porque tuve la suerte de estar en una muestra de Sideral y mis impresiones fueron muy particulares, pero quisiera saber en ti qué sensaciones despierta el ver a Sideral una vez que está montado ya en una exposición. Pues me gusta mucho el diálogo con la gente, ¿no? Me gusta mucho ver, y también ha sido muy diferente en cada contexto, ¿no? Tengo que decir que, por ejemplo, en Berlín ha sido, bueno, la única vez que no logramos trasladar el meteorito del observatorio al lugar de la exposición, ¿no? Entonces, en ese caso, hicimos la instalación en el mismo observatorio y realmente pues fue casi a puerta cerrada para la gente del observatorio, pero después en la exposición presentamos como una documentación que bueno, pues cambia mucho, ¿no? La manera en la que te puedes aproximar. Pero en el caso en Glasgow y aquí en la Ciudad de México, pues sí logramos trasladar los meteoritos a los recintos de las exposiciones. Y bueno, pues realmente yo creo que pues ha sido una experiencia bellísima, ¿no? Una experiencia en donde puedes, mire, bueno, el espacio en la Ciudad de México, además era el Exteresa, Arte Actual, yo creo que fue ese el que pudiste... Sí, pues bueno, nos tocó la Capilla de Santa Teresa, que además es un espacio dentro de este recinto, que es un espacio que tiene una historia muy particular, tiene unos vitrales hermosos en la cúpula, y estos vitrales están relacionados como con la ciencia, ¿no? Entonces fue como muy sincrónico que pudimos, pues que el meteorito pudo llegar allí
La Concepción, Adargas, que se llama, pudo llegar allí y allí mismo, bueno, como recibir el meteorito a este instrumento y, bueno, crear toda una experiencia también con la acústica del sitio, ¿no? Yo me acuerdo que a veces llegábamos, pues, para estar con la pieza, para, para trabajar con ella, y encontrábamos gente meditando en el espacio, ¿no? Entonces, para mí eso como que son, obviamente, pues, regalos, ¿no? Y pequeñas también señales de que algo realmente está cumpliendo su misión, ¿no? Que realmente se está pudiendo crear un diálogo, ¿no? Y un diálogo y un espacio de encuentro con esta entidad Sí, justo extraterrestre. es parte de las impresiones, me parece que lo mencionaste tú, ¿no? Como tomar la materia no solamente de estas perspectivas científicas, de donde estamos acostumbrados a recibirlas, sino desde un lugar mucho más sensible que nos lleva así a lugares más pues sensoriales de las artes, pero de la espiritualidad también y de las grandes preguntas y de vernos lo minúsculo que podemos ser, ¿no? Vamos a ir pasando de esta a una obra más que queríamos revisar, que es, no sé si lo pronuncio bien otra vez, Meditatio Sonus. ¿Sí? Meditatio Sonus. Ajá. Sí. Aquí sucede algo nuevo, Marce. Se vincula este interés con el plano más aún de lo espiritual, de lo alquímico, que me parece que lo mencionabas en tu bio. Esto se trata de una serie de acciones sonoras bajo la premisa de producir sonido como una guía de sensaciones de meditación grupal. Háblanos, quisiera aquí enfocarme un poquito más en ti y en el momento en el que te llega la necesidad de esta obra. Sí, Mar, pues bueno, este es un proyecto colaborativo con Arcangelo Constantini, que es pues uno de mis grandes amigos, ¿no? Que también me ha acompañado, bueno, desde que me vio llegar, así como cuando llegué yo los primeros años en la Ciudad de México, pues fue a uno de los primeros amigos, colegas que conocí. Y bueno, desde el primer momento tuvimos así un clic como de juego, de un compartir, ¿no? Muy, muy espontáneo, así, muy natural, nada forzado. Y bueno, Arcángelo siempre ha sido un personaje, pues muy prolífico, multifacético, ¿no? Es un arqueólogo de la tecnología, es un pionero, ¿no? Como pues del trabajo pues con el hacer, el apropiarse de la ciencia y de la tecnología y de buscar espacios de resignificación, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento coincidimos él y yo yendo al Centro Budista de la Ciudad de México a unas prácticas de meditación, y después de esas prácticas nos íbamos a tomar un desayuno y allí platicábamos, conversábamos, y allí pues surgió la idea, oye, ¿por qué no? Bueno, nuestras conversaciones iban en torno al ejercicio de la conciencia, a la práctica de la meditación, ¿no? Como un espacio, como un ejercicio como pues de volver a nosotros y de revincularnos con el mundo también, ¿no? Y con el presente. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un proyecto a partir de esto? Y como de alguna manera también el sonido, la exploración sonora y la experimentación también nos unían, digamos, no solo a nosotros dos, pero a la comunidad de amigos, pues dijimos, ¿por qué no hacemos unas sesiones? Fue así, como muy, muy espontáneo, muy natural, ¿no? Hagamos unas sesiones de meditación, invitemos al público a meditar. Y entonces lo que ha sido muy hermoso de este proyecto es que como que nos ha permitido romper como con ciertos rigores y ciertas normas
por ejemplo, de las exposiciones o de los espacios de exhibición, ¿no? Que cuando abres una exposición, bueno, ahora las cosas han cambiado mucho más, ¿no? Pero en aquel momento, cuando empezamos, que creo que fue 2010, 2012, por ahí, pues cuando tú abrías una exposición, se hacía una inauguración los jueves a las 7 de la noche o los sábados, o sea, siempre había como un formato, ¿no? Y había un vinito, ¿no? Y entonces había mucha gente que iba a la expo, pues también como un espacio de encuentro, de socializar, de ver la exposición, pero muchas veces la exposición ni la veías, ¿no? Terminabas platicando con la gente y cosas así. Entonces nosotros pues realmente nos proponíamos hacer un espacio de escucha profunda, ¿no? Entonces esto nos llevó, por ejemplo, a plantear que las sesiones de meditación fueran los domingos, ¿no? Que es un día que normalmente no vas a una apertura, es raro, ¿no? Puede suceder, pero no vas a una apertura de una exposición. Y realmente lo que nosotros proponíamos no era una exposición, ¿no? Sino un espacio, una experiencia, un espacio de práctica colectiva, de encuentro comunitario también, y bueno, de trabajo personal, ¿no? Con el ejercicio de la autoconciencia. Entonces, bueno, pues se configuró así, sesiones dominicales, y como que lo propusimos como ciclos que se componen de 8 sesiones, son 8 domingos consecutivos, y cada domingo invitamos a un artista diferente, pero que pues la premisa es que el sonido sea su medio, o al menos uno de sus medios, y de alguna manera también nos interesó desde el comienzo que estuviera involucrada la tecnología en cualquiera de sus formas, los recursos tecnológicos que cada artista pudiera utilizar fueran análogos, digitales, acústicos, cualquier tipo de elemento que pudiera involucrarse con esa práctica sonora, porque sí nos interesaba como poder resignificar y reposicionar el uso de la tecnología, ¿no? En la vida, pues en la vida de las personas, dado que, bueno, que ya sabemos cómo nos ha impactado de manera profunda en nuestros modos de vivir, de relacionarnos, de percibir el mundo, ¿no? Y cómo es una realidad que pues estamos interconectados a través de medios tecnológicos, ¿no? Pero que estos medios tecnológicos no son pues no son de libre uso en realidad, no son de libre gestión, están cooptados por empresas o por corporaciones o por entidades de poder que regulan sus usos, ¿no? Y de alguna manera sí nos interesaba y nos sigue interesando poder proponer, pues, como te digo, una resignificación, un replanteamiento y una apropiación de estos medios. Y en este caso, bueno, como pues para poder generar estas sesiones como una manera de trabajar el espacio de la conciencia, plantear el sonido como se plantea en los ejercicios de meditación, la respiración. En este caso, plantear el sonido como la guía y como el representante de esta transitoriedad y de esta impermanencia que rige al fenómeno de la vida, ¿no? Y que nos puede permitir, en el momento en el que lo estamos siguiendo, nos puede permitir anclarnos en el presente, ¿no? En un presente que no es unívoco, absoluto y permanente, ¿no? Sino lo contrario, que es como una marea que constantemente, circunstancial, que constantemente está cambiando, y que, bueno, lo plantean muchas filosofías, otras filosofías, ¿no? Orientales, e incluso comunidades ancestrales que han tenido prácticas de distintas formas de prácticas de meditación, utilizando también lo sonoro, ¿no? El fenómeno de lo sonoro como vehículo de la conciencia. Sí, qué lindo, Marce, y qué complejo todo esto.
nos daría tranquilamente para hacer toda la sesión, una entrevista completa sobre esta obra, ¿no? Ojalá que se multiplique mucho, que lleguen a muchos lugares y a romper el tiempo-espacio con estos, em, con el Sí, pues ahora, meditativo bueno, sonus. quisiera hacer el anuncio. En este momento justamente estamos llevando el ciclo número 8 en Oaxaca, Mm. en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, quienes han impulsado mucho este proyecto. Ya, pues ya hemos hecho varios ciclos con ellos y ahorita ya estamos a la mitad del ciclo, ¿no? Ya hicimos la Mm. cuarta sesión ayer. Ah, Y bueno, nos quedan 4 domingos que ajá. pueden seguir la página de Meditatio Sonus. No lo habíamos hecho anteriormente y ahora estamos haciendo el streaming por la circunstancia muy particular Por que nos distanciamientos atraviesa, sí, que nos que tiene permea, sus ¿no? En este ventajas porque momento. entonces podemos acompañarles Sí. desde lejos. Qué bien. Sí, bueno, que obviamente siempre con las limitaciones que No es lo sabemos, mismo, pero sí. bueno, por lo menos de saber que el espacio está allí, ¿no? Mm. Aconteciendo Ujú. y eso. Bien, acompañaremos. Pues no quiero que se nos escape el tiempo para mirar esta última obra, Sinamekuta. Antes de mirarla, ¿quieres contarnos algo sobre su nombre, Marce? Sí, claro, pues Sinamekuta es una palabra de la lengua wixárika Ujú. y es el nombre de la montaña en la que estoy trabajando, bueno, en la que estoy trabajando, ¿no? Eh, pues la montaña que es como el lugar que se presenta en esta circunstancia muy particular, pues para poder plantear una serie de pensamientos y de reflexiones sobre nuestra relación con la vida y con la tierra. Pues bueno, sí, es un proyecto en proceso. Tengo ya 4 años con este proceso. Sinamekuta inicia con el hallazgo de un mineral magnético al interior de una mina activa en el altiplano potosino. Esta mina, bueno, es una mina muy grande, pero es un gran productor de cobre, principalmente de cobre en el país, y producen también, extraen plata y oro. Entonces, bueno, por azares del destino yo me logré acercarme a ellos y ellos me permitieron bajar a una de los túneles de exploración. Pude bajar 600 metros en esta montaña que se conoce como el Cerro del Fraile, aunque su nombre wixárika es Sinamekuta. Pero bueno, la cuestión aquí fue que en esta exploración que hice al interior de la mina, de la montaña, pude extraer un fragmento de un mineral que se llama pirrotita, que es un mineral que ellos no extraen, digamos, comercialmente, no lo capitalizan, pero me permitieron tomar un fragmento de este mineral, en el entendido de que, bueno, yo estaba buscando minerales, estoy en esta investigación, ¿no? Del magnetismo y de la memoria magnética. Y en este caso, bueno, la circunstancia del contexto como que me llevó a una exploración de otra naturaleza. Cuando yo me di cuenta, yo sabía que esta mina estaba en esta zona sagrada del pueblo Huichol, ¿no? Que es el pueblo wixárika, pero no tenía conocimiento de que la mina en sí misma es un centro ceremonial de ellos, ¿no? Y cuando yo lo descubrí hablando con un historiador que vive cerca, allí cerca de este lugar, bueno, obviamente pues me tomó, ¿no? Y incluso me planteé si seguir trabajando en este lugar o no, porque es un lugar complejo, ¿no? Hay una complejidad y también ha sido como un tema que ha sido incluso muy mediatizado, ¿no? En México, el tema de la comunidad huichola y la defensa del desierto,
que le llaman, bueno, su lugar sagrado, ¿no? Que se llama Wirikuta. Entonces, como que yo en un primer momento no supe muy bien, pero bueno, después como que decidí como tomar el camino e involucrarme y bueno, como también en la conciencia de que trabajar en un lugar que tiene esta coyuntura, ¿no? Que por un lado está la industria extractiva, que representa todo el modelo de vida y de pensamiento y el sistema económico en el cual vivimos, y que choca con este otro modo de vida ancestral y esta otra manera de mirar a la vida y a la tierra, pues que yo no podía como darle la vuelta a esto, ¿no? Entonces decidí ponerme en contacto con algunos miembros de la comunidad wixárika, también por eso ha sido complejo y ha sido largo el proceso, porque ha tomado, he tenido que ir, como irme permeando e ir comprendiendo, pues es otro modo de pensamiento, ¿no? En este acercarse a la tierra, que en un principio a veces no es fácil, porque uno como con su mente occidental pues da por hecho muchas cosas, ¿no? Y en ese dar por hecho muchas cosas, invisibilizas otras, ¿no? Entonces como que ha sido muy complejo, pero bueno, el proyecto está en proceso, está andando y la idea es, estoy construyendo también en colaboración con varios compañeros del taller donde trabajo, que somos T30 como colectivo. Bueno, somos más que un colectivo, una cooperativa de artistas. Y bueno, también Daniel Yermali, también Diego Liedo, Gilberto también ha colaborado conmigo en el proceso y bueno, otra gente, otros compañeros y compañeras. Bueno, estamos construyendo un instrumento, es acústico, es un acordeón, es un instrumento de viento, pero que también se relaciona un poco como con este proyecto sideral que les conté, porque también hace una lectura de la memoria magnética de este mineral. En este caso pues es un mineral terrestre, es un mineral que viene de las entrañas de una montaña, y que yo cuando tuve el entendimiento de este contexto, tomé la decisión de que quería devolverlo, ¿no? De que lo estaba tomando en préstamo temporal. Entonces, en este préstamo que la montaña me hizo, yo inicié como una conversación con algunos miembros pues, unos compañeros huicholes, les platiqué el proyecto y los invité a participar. Bueno, les ofrecí, en un primer momento les dije, si esto de alguna manera para ustedes tiene un significado y tiene un sentido, pues me gustaría que pudiéramos unir, ¿no? Nuestras miradas y pudiéramos hacer un diálogo en torno a esto, ¿no? Entonces, ellos me dijeron que sí, y a partir de este involucrarse, el instrumento que estamos haciendo va a ser partícipe de una ceremonia que va a ser guiada por ellos de acuerdo a sus tradiciones, y en esta ceremonia vamos a ofrendarle a la roca, en el entendido que es una mensajera de la montaña y de la tierra, una nueva memoria. Vamos a leer, bueno, vamos a darle voz a su memoria a través de la sonoridad del instrumento, pero también vamos a inducir una nueva memoria magnética, es decir, vamos a inducirle un campo magnético que procede de los latidos del corazón de uno de ellos, de uno de los compañeros huirras. Vamos bueno, a hacer esta transducción de este pulso, que es una señal eléctrica, en un campo magnético que puede ser permeado en la roca como una ofrenda, ¿no? Y al término de la ceremonia vamos a volver a ingresar a la mina, a la montaña, para llevar esta ofrenda y bueno, poder cerrar el proceso.
Wow. Básicamente, pues es eso, espero no verme. Digo, hay muchas cosas más, muchas cuestiones más que van apareciendo en el camino, ¿no? En este diálogo, que es un diálogo abierto. Y lo que me gustaría decir, pues es que es un diálogo no solamente con los agentes humanos, ¿no? Sino también pues con lo que yo ya decía hace rato, ¿no? Como una consideración ética hacia el mundo mineral, en este caso, pero como representante de toda una entidad colectiva, ¿no? Que viva y que tiene sus relaciones, su espiritualidad en este desierto mexicano, ¿no? Y que conecta todas las formas de vida, incluidas las culturas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos procesos conflictivos, de estos procesos extractivos, y de este riesgo y de esta amenaza para la vida, pues también estamos hablando de que la amenaza también es para los pueblos, ¿no? Un sistema o un ecosistema muere y desaparece, pues con él también desaparecen las voces que habitan en él, ¿no? Todas las voces biodiversas que se relacionan con este contexto, ¿no? Entonces, lo que me parece pues muy importante que yo he ido mirando con el tiempo es como, y más que importante me parece no sé qué palabras usar, como fuerte, pues el encuentro de estas dos miradas del mundo, ¿no? Porque en esa roca se encuentran estos dos pensamientos, pues que están abismalmente distantes uno del otro, ¿no? Este lugar de la ciencia extractiva, de la industria, de la ciencia que está al servicio de la industria y de la tecnología que está al servicio de la industria y de la extracción, y del no mirar a la materialidad de la tierra como una materialidad viva, y de no mirar estas fuerzas vivas que están en la vida, en la tierra, versus esta otra mirada del mundo en donde a la tierra se le ofrenda, y a la tierra, o sea, esta ritualidad que soporta toda la dimensión de la vida de estas comunidades, ¿no? Oh, qué hermoso, Marce. Igualmente no nos hubiera dado la hora entera para seguir hablando de este proyecto, que lo siento bien vivo en ti todavía, que está sucediendo y que es muy polémico también en estos tiempos, ¿no? En el que tú lo describes muy bien, pues estás traspolando el modo ordinario en el que funciona, ¿no? Este extractivismo sin medida, y que de alguna manera es parte de lo que nos ha llevado a la crisis por la que atravesamos, pues. Entonces, gracias por tu generosidad. Toda esta explicación no está en tu página web, tienes un fragmento muy cortito. Con esto nos empapaste mucho más, y pues te seguiremos la pista con ese proceso. Vamos a hacer una pausa más y volvemos a las últimas preguntas con Marce. Volvemos al cierre de este encuentro con Marcela Armas, unas 3 preguntas finales, comenzando por los artistas que te inspiran al momento. Marce, ojalá nos puedas hablar un poquito en el orden de la ciencia y tecnología, de lo cual personalmente sé muy poco, pero como sientas tú, ¿qué artistas te inspiran en el momento actual? Justo estos días he estado como regresando al trabajo de Manrico Montero, que es un compañero, un amigo que murió hace 2 años, me parece, y que bueno, también un artista sonoro, gran amigo, así, bueno, de la comunidad que hicimos así, pues en la Ciudad de México. Y justamente pensando ahora que pues estamos navegando por este espacio de Meditatio Sonus, pensando como en el sonido,
pues ha estado recuperando mucho su trabajo, ¿no? Su el inmenso regalo que fue su aportación para toda la comunidad de gente que lo conocimos. Un gran investigador del sonido, del fenómeno sonoro, de la bioacústica, ¿no? O sea, se metió a vivir en la selva, estuvo en la Amazonia, estuvo aquí también en las selvas del sur del país. Y bueno, y estuvo en muchos lugares, siempre con un compromiso y con una escucha atenta y aguda y profunda, pues de los lenguajes de la vida y de la naturaleza, ¿no? Entonces sí, así es como un personaje que estoy teniendo muchas ganas de revisar. Y a quien estoy regresando realmente, ¿no? Y hay alguien a quien estoy, bueno, que realmente siempre he conocido de manera tal vez un poco superficial su trabajo, pero que últimamente la he estado escuchando, y que es Leslie García, ¿no? Que es, pues no hemos sido tan cercanas en amistad porque no nos ha tocado convivir, y bueno, ella realmente pues está circulando en otras comunidades. Ella está más cercana como a las comunidades digitales, pero me gusta mucho su pensamiento, me gusta mucho su congruencia, la coherencia de su pensamiento y sus investigaciones, ¿no? Realmente sí es alguien de quien creo que tenemos mucho que aprender, y que tiene sobre todo muy claras cuáles son sus declaraciones de vida, ¿no? O sea, sus enunciados los tiene como muy, muy claros, ¿no? Y eso, pues, es muy bueno. Y bueno, siempre están mi gente cercana, ¿no? Mi comunidad cercana, y siempre mi gran amigo y maestro de la vida, que es Ariel Guzik, ¿no? Que siempre también está, pues, ahí. Y finalmente, aprovechamos este tiempo de cambios para provocar a los artistas a fantasear un poco sobre el tiempo por venir. A ti me gustaría preguntarte quizás más específicamente sobre lo que imaginas que el arte pueda dar a la ciencia y tecnología en tiempos tan críticos, donde vemos que tantos sistemas quebrarse. ¿Cómo sueñas esas confluencias en el tiempo por venir, tomando en cuenta que tu obra está tan llena de eso, ¿no? Como de reivindicar, de resignificar las tecnologías? ¿Qué sueñas en cuanto a lo que las artes puedan dar a estos otros lugares? Bueno, creo que un espacio de sensibilidad, ¿no? Si hay algo que tampoco creo que es bueno generalizar, ¿no? Pero sí podemos ver que históricamente la ciencia no ha sido un espacio que ha mostrado mucha apertura, por ejemplo, al conocimiento, a los conocimientos ancestrales, ¿no? A los saberes ancestrales. Claro que nos ha traído muchos beneficios, ¿no? Tampoco podemos negar, y no es blanco y negro, pero sí creo que estamos en un momento tan crítico que pues lo que esperaría es que pudiéramos realmente como abrir, aflojar y abrir más los espacios, espacios tan rigurosos y tan duros de la ciencia, pues al considerar otras formas de pensamiento. Yo pensaría en que hubiera una tolerancia al diálogo y al disenso, especialmente ahora, ¿no? Con estos planteamientos que parecen unívocos, ¿no? Respecto a cómo miramos o cómo atendemos cuestiones tan fundamentales, ¿no? Como la salud, ¿no? Y como el cuidado de la vida, ¿no? Como cuando la ciencia nos dice, estamos en un momento en que la ciencia nos dice, esto está comprobado, ¿no? Y entonces tenemos que seguir este camino
porque esta es la manera en la que hemos comprobado que podemos cuidar de la vida y la salud, cuando en realidad hay otras perspectivas, hay otras percepciones, hay otras interpretaciones, ¿no? Y creo que si algo que la ciencia podría hacer en el futuro, yo creo que en esta confluencia con otras maneras de mirar y de hacer, como el arte, ¿no? Y como otros espacios comunitarios, pues es como abrir el pensamiento a que podamos a que podamos tener la libertad de darle otro significado a los procesos que nos atraviesan. Y eso, abrirnos y dejarnos permear, ¿no? por otras maneras y otros modos. Pues gracias, siento que tu obra está muy cargada de eso mismo, de estos deseos que traes. ¿Cómo podemos seguirte? ¿Puedes dejar quizás tu página web por acá? ¿Cuál es? Sí, claro, mi página web es marcelaarmas.net. Gracias, Marce. Te seguiremos entonces y muchas gracias a ti. Muchas gracias a la audiencia por acompañarnos y sigan en la sintonía de Antena 1. Hasta pronto. Gracias. Persona. Entrevista a artistas. Retrato de los creadores y perspectivas del mundo actual.